Me da mucho gusto estar con ustedes de nueva cuenta. Quisiera leerles Marcos capítulo 10, versículo 28. El tema se llama Nada puede limitar a la iglesia. Nada puede limitar a la iglesia. La iglesia, aunque no vemos, la iglesia está más fuerte que nunca. Aunque tú digas, pero ¿cómo está más fuerte la iglesia? La iglesia está más fuerte que nunca. Y hablo del cuerpo de Cristo en todo el mundo. Esta pandemia está fortaleciendo a la iglesia. Esta pandemia o esta situación que estamos viviendo nos está llevando a situaciones que jamás imaginamos vivir. Y nos está llevando a otra dimensión. ¿Sí? Esto nos está llevando a otra dimensión. Marcos 10, 28. Dice algo interesante, Marcos 10, 28. Jesús está hablando con un hombre rico. El hombre rico le empieza a hacer algunos argumentos a Jesús. Y para no hacerte largo el cuento, porque tú ya leíste esta historia, Jesús les dice a sus discípulos, qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Sus discípulos se sorprenden. Y fíjate lo que Pedro le dice. Entonces Pedro comenzó a hablar. Nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Cómo le vamos a hacer entonces? Si entrar al reino de los cielos es difícil. Y Jesús en pocas palabras les dice, humanamente es imposible, pero todo es posible para Dios. En este versículo bíblico, yo únicamente quiero decirte que Jesús nunca dijo que iba a ser fácil. Jamás dijo Jesús que iba a ser fácil seguirlo. Sus discípulos ven en Jesús, cuando Jesús les habla, ven que Él tiene todas las características y todas las cualidades del Mesías. Lo ven cuando lo escuchan hablar, cuando lo ven, tiene un impacto profundo en sus corazones, habla profundamente en sus corazones el Espíritu Santo y ellos creen que Él es el Mesías. Van y comparten. Pero cuando llegamos a esta historia, aproximadamente ya pasaron 2 años del ministerio de Jesús. Y Jesús les dice a ellos que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos, a causa de su dinero. Ellos se dan cuenta que seguir a Jesús no es fácil. Jesús encontró oposición con los líderes espirituales en aquel tiempo en Israel, precisamente hablando en Jerusalén. Ellos se dieron cuenta que la gente los seguía, muchas veces los seguían para tener una buena comida, para que les hiciera un milagro, o porque les gustaba cómo le hablaban, o porque Él les estaba ofreciendo algo que la religión no les ofrecía. Pero que a final de cuentas, la gente que los seguía, si decidía, podía regresarse en el momento que ellos quisieran. Sus discípulos se dieron cuenta que seguir a Jesús no era nada sencillo, que iban a encontrar oposición, que el mismo Jesús iba a encontrar oposición. Y se dieron cuenta que al mismo Jesús los líderes religiosos lo querían matar. Por lo tanto, quiero decirte algo. Jesús jamás dijo que esto iba a ser fácil. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 24. Él lo dijo desde antes de que llegáramos a este año, al 2020, Jesús ya lo había dicho, que iba a haber guerras, que iba a haber pestes, que iba a haber catástrofes, que iba a haber eventos meteorológicos que estamos viviendo en estos tiempos. Él lo dijo, pero también dijo que no nos iba a acomodar o no íbamos a estar en un área de comodidad o de confort. Quisiera preguntarles cuántos de ustedes han sentido un cambio, un tambaleo. En todas las áreas vemos cambios. Nos ponemos de puntas cuando nuestros hijos tienen que conectarse al internet y tienen que tomar sus clases en línea. Y el primer día no te puedes conectar porque no hay audio, porque no hay video, y después tienes que aprender a subir las tareas a través de Classroom. Y todo ya es virtual. No es fácil, pero ya se hizo fácil. Ya se nos hizo fácil. La economía no ha sido nada sencilla para muchos. Para otros la economía sigue siendo la misma. No hay cambios, no hay variantes.
Para un grupo ha sido difícil, pero para otro grupo no hay variantes. Sigue entrando lo que siempre ha entrado. La situación, la inquietud de tal vez sentir miedo, un contagio o de lo que tú quieras. Estamos viendo tiempos muy inquietos, muy llenos de incertidumbre, pero son tiempos que Jesús predijo y que nunca mencionó que sería fácil seguir. Pero podemos aprender a través de la Biblia cosas muy interesantes. No sé si recuerdan que hace algunas semanas, hace 3 semanas aproximadamente, les hablé acerca del cambio que hubo en Pentecostés, cuando la gente seguía a Jesús, cuando los discípulos seguían a Jesús, y cuando los discípulos, después de seguir a Jesús, en el Pentecostés, en el día que Jesús fue crucificado, después de cierto tiempo, Jesús se les apareció 40 días a los discípulos, y después un día fueron llenos del Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas, y Pedro habla un mensaje donde se convierten miles de personas. La iglesia cambió. Ese fue el parteaguas de la iglesia, con Jesús y después con el Espíritu Santo. Ese fue un parteaguas. Pero el mismo libro de Hechos nos habla sobre la necesidad de pasar tiempos difíciles y cómo los sortearon la iglesia primitiva los tiempos difíciles. Por eso digo que nada puede limitar a la iglesia. ¿Qué podrá limitar a la iglesia? ¿Un rumor? ¿La economía? ¿Las situaciones difíciles, adversas que estamos pasando? ¿El no podernos conectar en internet porque los niños, ¿cómo vamos a hacerle con la tarea? Quiero que vayamos a Hechos, capítulo número 8, versículo 1. Hechos, capítulo 1, versículo 8. En el libro de Hechos encontramos 3 grandes persecuciones de la iglesia. En el capítulo número 8 encontramos que los líderes religiosos empezaron a perseguir a la iglesia y la iglesia se dispersó, salió de Jerusalén, se fue a Judea y se fue a Samaria. En el capítulo número 9 encontramos a un hombre, aparece un hombre llamado Pablo, Saulo de Tarso, que él fue otro hombre que persiguió a la iglesia. Él pidió permiso a los líderes religiosos para perseguir al pueblo de Dios. Dice la palabra que él sacaba de los cabellos a las mujeres, imagínate, las arrastraba. Y en el capítulo número 12 encontramos otra persecución. Esta persecución fue a través de un hombre de la monarquía, Herodes, que empezó a perseguir a la iglesia. Atrapó al hermano de Jesús y a Pedro. Al hermano de Jesús lo mata y a Pedro está por matarlo. 3 persecuciones donde la iglesia se empezó a mover. Podemos decir que no estamos viviendo una persecución, porque ahorita podemos congregarnos y sabemos que no va a venir nadie, ni nos va a sacar de los pelos, o nos va a dar de patadas, no va a pasar nada, o nos va a llevar a la cárcel. No tenemos nada de eso por el momento. Pero sí tenemos tiempos de adversidad. Parece que la iglesia no puede avanzar debido a esta pandemia. Parece como que porque estamos viviendo este tiempo tan difícil, como que no podemos ir, esto como que nos limita. Pero a través de la palabra de Dios quiero darte ánimo y quiero confortar tu corazón, aún a pesar de lo que estemos viviendo, por los ejemplos que se han visto en la Biblia y por lo que Dios puede hacer. La iglesia tiene que seguir adelante y la iglesia no se va a limitar. ¿Estamos de acuerdo? No se va a limitar, sino que la iglesia tiene que seguir adelante. No podemos decir, no, pues bueno, vamos a esperar hasta que sea la vacuna y todas las cosas van a ser igual. Quiero decirte que las cosas ya no van a ser igual. ¿Están conscientes de eso? Quiero decirte que las cosas ya no van a volver a ser igual. Esto vino y puso una marca. ¿Sí? Esto vino y marcó.
marcó una generación o varias generaciones. Esto es algo que va a repercutir durante muchos años. ¿Se han oído las noticias? ¿Se han escuchado? Decían que este año va a ser uno de los peores años en cuanto a la situación escolar. O sea, este año es uno de los años más difíciles en cuanto a situaciones académicas. Los niños van a resentir mucho. Las cosas no van a ser igual. ¿Sí? Veamos Hechos, capítulo 8, versículo número 1. Dice: ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y de Samaria. ¿A dónde fueron dispersados? A Judea y a Samaria, excepto los apóstoles. Los apóstoles no se movieron, se quedaron ahí. Pero la iglesia, ¿sí?, la gente común, creyente, fue movida, se empezó a mover. No sé qué les estaban haciendo, pero la gente empezó a huir, salió de sus casas y se fueron a otras regiones, a Judea y a Samaria, porque en Jerusalén estaban los líderes religiosos. Estamos viviendo tiempos no de persecución, pero sí tiempos de mucha oposición. ¿A cuántos se les ha hecho difícil orar? ¿A cuántos se les ha hecho difícil la situación económica? ¿A cuántos se les ha hecho difícil algún área de su vida para seguir adelante? El conectar al chavito o meterlo en las redes, meterlo en cuanto a sus clases. ¿A cuántos les ha costado tener a sus hijos encerrados en las casas o encerrados en sus casas? ¿A cuántos les ha costado trabajo salir a la calle, a sus labores, los que tienen que salir a trabajar? Estamos viendo tiempos de mucha oposición. Y si tenemos algún problema físico, eso va a pegar en nuestro sistema espiritual. Si tenemos un problema económico, eso va a repercutir en nuestra vida espiritual. Sentimos ese tipo de oposición, ese tipo de situación que estamos viviendo en este tiempo. Y dice la palabra que la gente fue dispersa a Judea y a Samaria. Después dice la palabra: con profundo dolor unos hombres consagrados enterraron a Esteban, y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Dice, los sacaba a rastras. Así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Ahí tenemos un punto muy importante que debemos de aprender y que debemos de aplicar en nuestra vida. Este primer punto es: habla del evangelio más que nunca. ¿Qué hicieron estos hombres cuando estaban siendo perseguidos? O estas mujeres. Y dice que Saulo los agarraba y los sacaba a rastras y los metía a la cárcel. ¿Han visto en la tele cuando suben a alguien a una camioneta de la policía? ¿O han visto ustedes de cerca cuando llega la policía en sus camionetas, como 4 o 5 agentes, y por ahí agarran a un borrachito o agarran a una persona que la encuentran así, la agarran y ahora la avientan a la camioneta? ¿Han visto eso? Pues Pablo hacía eso. Pablo los agarraba, los sacaba arrastrándose, no sé cómo los agarraba de la ropa, de los cabellos, los sacaba, y Pablo se encargaba de meterlos a la cárcel. La gente, en vez de intimidarse, la iglesia, en vez de intimidarse, cuando anduvo huyendo, dice que hablaban del mensaje del evangelio a donde quiera que iban. ¿Qué es lo que hacía la iglesia? Hablaba el mensaje a donde quiera que iban. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Habla del mensaje donde quiera que estés. Puedes decir, pastor, pero ya no tenemos el contacto con la gente. Quiero decirte que no es cierto. Yo no estoy encerrado al 100% en mi casa. Yo salgo a la calle, a mi trabajo, me pongo mi cubreboca, lo que me piden, todo lo que me están señalando en mi trabajo, y sigo teniendo contacto con gente.
Ustedes no. Todos tenemos contacto con gente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Compartir el mensaje donde quiera que estemos. Parece que estamos en confinamiento, pero estamos en contacto con las personas. ¿Qué debemos hacer? Hablar del Evangelio a donde quiera que vayamos. Dice que los creyentes, cuando fueron dispersos, ¿verdad?, ellos hablaban del Evangelio a donde quiera que iban. O sea que no los intimidó el rumor de la persecución. Ellos iban huyendo, me imagino que sacaban sus cosas, su familia, pero a donde ellos llegaban, ellos empezaban a hablar de Jesús. Hablaban de Jesús en cualquier lugar. Y nosotros tenemos que empezar a hablar de Jesús en cualquier lugar y ante cualquier situación. Creo que es el momento propicio, es el momento que Dios ha puesto para que la gente hable del mensaje. Yo platicaba con los muchachos y les decía, hace 10 años yo pensaba que el mensaje, cuando decía que la palabra de Dios iba a llegar a todo el mundo, aún a las tribus, a los lugares más remotos, para mí se me hacía imposible. Yo decía, el mensaje va a llegar, pero se necesitan miles de misioneros que puedan ir a las tribus o a las serranías o a las montañas a llevar el mensaje, porque dice que cuando el mensaje se ha llevado a todo el mundo, dice que eso está ya a punto de terminar. Pero quiero decirte que después de 10 años yo me doy cuenta de algo. El mensaje de salvación está llegando a cualquier parte del mundo como nunca antes, sin necesidad que una persona pise esos lugares. Y está llegando a través de las redes. ¿Sabías eso? Tenía una percepción en aquel entonces, pero ahora tengo otra percepción. El mensaje está llegando aún a lugares inimaginables a través de las redes. Comparte el mensaje, aprovecha el mensaje, compártelo a través de las redes, compártelo con personas que tú conoces, háblales de la palabra de Dios, háblales del mensaje. Quiero darte un consejo en cuanto a esto. No trates de alimentar lo que la gente está pidiendo o buscando. El Evangelio habla de que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Esa es la esencia del mensaje, de que el pecador necesita de ese perdón y de esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario por Cristo Jesús. Ese es el mensaje. La gente te va a agarrar y a la gente le va a encantar. Una forma de negar nuestro cristianismo es dejando de hablar del Evangelio. Platicábamos con mi esposa y yo recientemente y vimos una escena en una película donde un personaje le dice a otro personaje: ¿me ves cara de cristiano? Y le dice el otro: no te veo cara de cristiano. Muchas veces pensamos que somos cristianos por cómo nos vemos, y el cristiano habla de lo que tiene en el corazón. Si no compartes el mensaje, estás negando tu cristianismo. Tenemos que empezar a hablar de Jesús donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos, y ante cualquier situación y circunstancia. La gente lo está necesitando en estos tiempos de crisis. Creo que también nosotros lo necesitamos. Escuchaba una reflexión de alguien famoso y esta persona decía que nosotros somos como pordioseros, llevando a otro pordiosero al lugar donde hay pan. ¿Sí me doy a entender? Yo soy un pordiosero que necesita del pan, del perdón, del amor diario de Dios, porque no soy perfecto. Punto número 2. Este tiempo que estamos viviendo, no sé si ya se dieron cuenta, pero este tiempo está rompiendo con todo legalismo y toda religiosidad. ¿Sí ya se dieron cuenta de eso o no? Pasaron 2 meses, ¿ya cuántas veces estamos así sin venir? El templo ha estado vacío como 4 meses, 5 meses. A
a la mitad de ese tiempo, yo bajaba y veía esto vacío. Llegó un momento donde estaba polvoso. Cada 8 días empiezo a lavar, porque es la casa de Dios, pero eso estaba polvoso. Y yo me sentí tan triste. Quería llorar, me sentí tan triste. Pero yo aprendí algo, que el templo de Dios está en mi corazón. Este es el templo personal de Dios y este es el templo congregacional de Dios. Amén. Me di cuenta que hay cosas que únicamente son hábitos y tradiciones humanas. Cuando digo que Dios en estos tiempos va a romper con toda tradición, con todo legalismo y con toda religiosidad, quiero decírtelo, cuando la iglesia recién entró, la iglesia primitiva, todavía tenía contacto con el templo. ¿Te acuerdas que Jesús iba a orar al templo junto con sus discípulos? La iglesia todavía tenía contacto con el templo en Jerusalén. La iglesia todavía tenía contacto con algunos ritos o tradiciones judías. ¿Sí? Porque una vez hubo un problema muy fuerte, donde Pablo le dijo hipócrita a Pedro, porque Pedro les estaba dando facilidades a los judíos y a los griegos los estaba dejando atrás. Y siempre por algunas causas o excusas de tradición, Pablo tuvo problemas con los judíos de su época a causa de la circuncisión. Fue por eso que le dijo a Timoteo, te tienes que circuncidar, porque vamos a tener problemas con los líderes religiosos de Jerusalén. A Tito no entró en ese tipo de situación. Tito no fue circuncidado, pero tenían todavía el arraigo de la tradición de los ritos judíos. ¿Sí? Lee la Biblia detenidamente. Pero cuando la iglesia fue dispersa, tú puedes darte cuenta en el exilio, cuando estaba Daniel orando. ¿Hacia dónde oraba Daniel? Hacia Jerusalén. Y todos los judíos en el exilio siempre veían hacia Jerusalén, porque era donde estaba situado el templo de Israel, el centro ceremonial de Israel. Pero cuando viene este tiempo de persecución, quiero decirte que lo que pasa es de que los judíos cristianos fueron llevados a Judea y después a Samaria, y ellos rompen definitivamente con todo rito o tradición judía. ¿Qué quiere decir con esto? Podemos aprender que debemos de aplicar el mensaje donde quiera que vayamos. Y el segundo punto que podemos aprender es que Dios va a romper con toda forma religiosa o legalista, con todo tipo de tradición a la cual estamos acostumbrados. Dios ya empezó a romper tradiciones y normas a las cuales tú estabas acostumbrado. ¿O todavía no lo ha hecho Dios? ¿Ya se ha dado cuenta de eso? Porque estamos acostumbrados a las normas, a los ritos, a las tradiciones. Ahorita Dios es suficiente donde estamos y como estamos. ¿Se han dado cuenta de eso o no? Algo que yo aprendí y que quiero darte un consejo. Muchas veces nosotros nos vemos por lo que hacemos. ¿Sí o no es cierto? Nos vemos en el espejo por lo que hacemos. No, es que yo soy esto, es que yo hice aquello. No, es que yo soy el pastor. No, nos vemos por lo que hacemos. Es que yo hago esto, es que yo hago aquello, es que yo aquí, es que yo acá. Y siempre por lo que hacemos es como nos vemos. Y nunca por lo que somos. Si alguien te pregunta quién eres tú, ¿tú qué le contestarías? Juan Pérez. Sí, Juan Pérez. No, te estoy hablando, ¿quién eres tú? No te estoy preguntando tu nombre. ¿Quién eres tú? ¿Qué le contestarías? Yo soy el pastor de Piedra Viva. No. No te estoy preguntando qué haces. ¿Quién eres tú? Yo aprendí algo, que yo soy un hijo
de Dios, no lo que yo hago. Soy un hijo de Dios, así como tú eres una hija y un hijo de Dios que ha sido lavado por la sangre de Jesucristo y que puedes ir las veces que tú quieras a verlo. Cuando Dios rompe con tradiciones y formas o hábitos humanos, no se trata de lo que tú haces para poder verte, sino lo que tú eres o quién eres delante de Dios. Soy un hijo de Dios. Y eso nadie nos lo va a quitar. Quiero decirte que estamos en unos tiempos tan preciosos en los cuales Dios va a romper todo legalismo, toda tradición a la cual estamos acostumbrados. Y si no lo hacemos, algunas veces nos sentimos mal. ¿Sí me doy a entender o no? ¿Sí me doy a entender o no? ¿Tenemos que orar? Tenemos que orar. ¿Que tengo que ponerme en comunión con Dios? Lo tengo que hacer. ¿Que tengo que leer mi Biblia? Lo tengo que hacer, porque si no, pues ¿de dónde me voy a alimentar? Pero hay otras áreas en nuestras vidas donde está la religiosidad y donde está el legalismo que tenemos que hacer a un lado. Ellos dejaron de ver el templo de Jerusalén y ya no les volvió a importar. Ellos dejaron de hacer ritos judíos y no les volvió a importar. Cuando Pedro tiene esa imagen, esa visión del manto con muchos animales, Pablo tenía en su corazón el rito de no comer animales inmundos. Pero cuando Pablo ve esa visión del manto que va con muchos animales, ¿qué es lo que le dice Dios? Porque ya sabía que iba a ir a una casa de hombres que no eran judíos, que iba a tener una comida. Dios lo empieza a preparar y dice, ¿sabes qué? No llames inmundo a todo lo que Dios ha hecho, da gracias. Y no sé qué comió Pedro en la casa de ese hombre que no era judío, era gentil. ¿Qué estaba haciendo Dios? Rompiendo con todo rito o con todo hábito religioso. Dios ya empezó a romper hábitos, tradiciones religiosas. Dios ya empezó a abrir un panorama muy amplio. ¿O seguimos aferrados a que debe de ser de la misma manera? Dios está rompiendo hábitos y está rompiendo toda religiosidad o todas tradiciones huecas y vacías que no nos van a ayudar por nada. Punto número 4, va a incrementar nuestra fe. Va a incrementar nuestra fe. Muchas veces hay cosas que Dios ha puesto mucho en mi corazón. Una vez lo compartí en línea, y hay cosas que yo ya, durante este tiempo, hay 10 puntos, no ha aparecido ni un otro, 10 puntos que yo anoté, 10 puntos acerca de mi vida, de mi persona, de mi espiritualidad, 10 puntos acerca de la iglesia, áreas de oportunidades donde podemos trabajar como iglesia, donde podemos expandirnos. Pero muchas veces hablamos de cosas que no practicamos. Hablamos de muchas cosas que no practicamos. Hablamos de fe, pero muchas veces no practicamos la fe. Hablamos de perdón, pero muchas veces no practicamos el perdón. ¿Sí me doy a entender? Y nos lo sabemos muy bien, y tenemos versículos bíblicos, y tenemos tal vez una enseñanza, y tenemos temas para hablar acerca de eso. Pero muchas veces no vivimos de eso. Yo aprendí en este tiempo que mi proveedor es única y exclusivamente Dios. ¿Lo han aprendido? ¿Han dado pasos de fe? Incrementará tu fe. ¿Qué quiere decir? Que ahora vas a experimentar la fe. Dice la palabra que los discípulos iban, oraban, y la gente sanaba y echaban fuera demonios. Tenemos que, en este tiempo, tenemos que incrementar nuestra fe, pero tiene que ser una fe viva, no una fe teológica, una fe a lo mejor
que no sabemos, una fe que tengamos en nuestra mente. Tiene que ser una fe práctica, una fe que se viva día a día, una fe que por muy pequeña que sea, la estamos poniendo en práctica, no desafiando a Dios o no desafiando a las leyes, pero sí una ley, una fe que nos está llevando a avanzar. Una fe que nos está llevando a avanzar más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar o más allá de nuestros límites. La fe es cuando ya no hay nada y el último recurso se llama Dios y seguirá siendo Dios. Y estos hombres aprendieron y estas mujeres aprendieron acerca de caminar en fe. Se salieron de sus casas, empezaron a hablar de Jesús donde quiera que iban. Empezaron a desligarse de todos los métodos religiosos con los cuales ellos vivían o estaban acostumbrados a vivir. Empezaron a ser libres. Cuando nosotros nos dejamos de todo evento o todo hábito religioso o toda religiosidad, vamos a ser libres, porque Jesús dijo que su yugo era fácil de llevar. Sí, algunas veces yo decía, esto es pesado, pero es pesado porque le estamos añadiendo hábitos religiosos y muchas normas y dogmas de hombres o cosas que Dios no quiere que se hagan, y por eso se nos hace pesado y por eso muchas veces estamos sufriendo. ¿Por qué? Porque es algo que Dios no quiere que hagamos, porque Dios dijo, mi yugo es fácil de llevar, es liviano, no te cargues con más cosas que no puedes llevar. Y también vemos que estos hombres incrementaron su fe. ¿Por qué? Porque empezaron a creer lo que Dios había dicho y que Jesús era el Mesías, y se empezaron a ir de sus lugares naturales. El punto número 5, irás y harás. Irás y harás. ¿Qué significa? Dice la palabra que muchos fueron, iban a los lugares, oraban por los enfermos sanaban y echaban fuera demonios, ahuyentaban demonios y la gente sanaba. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos iban y hacían. ¿Habrá gente que está necesitada a tu alrededor? ¿Habrá gente que estará necesitada a tu alrededor? ¿Habrá gente que está en inquietud, en ansiedad, en desesperación? La persona de fe es la que se va a sobreponer a todo eso. Y va a salir y va a hacer. Iban y hacían. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por un enfermo? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por un endemoniado o echaste un demonio? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste e hiciste algo por una persona que está necesitando una palabra, o alguien que necesitaba una palabra, un consejo, algo que necesitaba su corazón? Su fe los hacía a ir y hacer. La fe no es algo que se puede guardar, esconder en un bote, en un baúl. La fe nos va a llevar a ir y hacer. ¿Amén? Ir y hacer. Tu fe te va a hacer que tú vayas y que hagas, a traer el reino de Dios a esos lugares. ¿Estamos? Hechos capítulo número 12, versículo 1, dice así: por ese tiempo el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos de los creyentes de la iglesia. Mandó matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. O sea, lo mató. Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Eso sucedió durante la celebración de la Pascua. ¿Sabes por qué no mató a Pedro en ese día? Porque estaban de fiesta, una fiesta sagrada que era la Pascua. Dijo, que pase la Pascua y a este le doy cráneo. ¿Sí? Ok. Después dice, después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. ¿Cuántos soldados eran? 4 por 4, 16 militares resguardándolo para que no se fuera a escapar. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. ¿Qué hacía la iglesia?
¿Cómo se imaginan que estaba Pedro? Me van a matar. Ya mataron al hermano de Juan. Era uno de los predilectos. Porque el hermano de Juan era uno de los predilectos. ¿Sí? Lo van a matar, me van a matar. Pedro sabía que lo iban a matar. Pero ¿qué fue lo que hizo la iglesia? ¿Cómo oró? Señor, te pido que le ayudes, Señor. Pasando a otro asunto, Señor, quiero que te acuerdes de mí, porque fíjate que me hace falta esto. No, la iglesia empezó a orar fervientemente por su líder espiritual. Pedro era apóstol. ¿Cómo oró la iglesia? Fervientemente. O sea, con esa pasión, con ese anhelo, con esa desesperación, con esa inquietud, con esa ansiedad, con esa fe, empezaron: Padre, por favor, Pedro lo van a matar, ya mataron a uno de tus discípulos, Padre, por favor, ayúdalo, no permitas que lo maten, por favor, haz un milagro, Padre, por favor, te lo pedimos, todos estamos juntos, decimos una cadena de oración por él. Y empezaron a orar, estaban orando fervientemente. Este tiempo de dificultad nos tiene que llevar a orar con más fervor, a estar doblando nuestras rodillas, a hincarnos delante de Dios, a llorar a Dios, a implorarle a Dios, a echar nuestras lágrimas delante de Dios, a sufrir por la necesidad. Señor, por favor, estamos viviendo tiempos difíciles. Yo te pido que obres un milagro, que hagas una obra de milagro, Señor, en esto, por favor, Señor. Pero orar de verdad. Padre, te pido en nombre de Jesús que guárdalo, Señor. Que sea, fíjate, lo van a matar. Señor, que se haga tu voluntad. ¿No? ¿Habrá sido obrado la iglesia? Señor, si tú quieres, pues bueno, ahí tenemos otros 10. Nos quedan 10 apóstoles. Ya mataron a uno, van a matar a otro. Nos quedan 10. No nos quedamos unidos. Este tiempo nos tiene que llevar a orar con fervor, hermanos. Este tiempo nos tiene que llevar a orar con fervor. ¿Has tenido contacto con alguna familia que ha perdido o que ha tenido la pérdida de alguien por COVID? ¿Te han tenido contacto? Nosotros fuimos a una ceremonia, a oficializar o a dar una palabra a unas personas que un familiar había fallecido de COVID. Me hablan: pastor, puede venir. Si no puede venir, pastor, si usted no quiere comentar, no venga, pastor, pero si usted puede venir, nos apoyaríamos, nos ayudaría mucho en este momento. Dijo mi esposa: pues no puedes decir que no, porque para eso Dios te llamó. Pues vamos a prepararnos, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, vamos a irnos bien arreglados. Nos pusimos nuestro cubrebocas, oramos: Padre, esas personas necesitan de ti. Fuimos al lugar. Lo que me encantó es que cada mundo estaba así como estamos separados. Y llegaba alguien y luego le echaban líquido sanitizante y te echaban gel y todo. Y guardamos nuestra distancia. Y yo: pastor, cuando usted quiera. No nos falta nadie, sí falta alguien. Pastor, si usted quiere empezamos, si no, como usted quiere, empezamos. La gente llorando, sufriendo, cuidándose, no se podían abrazar, dolor, tristeza, comentarios de tristeza, de dolor. Pero tienes que orar con mucho tiempo, porque la situación y hay el dolor de que la gente que está perdiendo su empleo, de las personas que están perdiendo su empleo, o de las personas que la economía ya le bajó porque no están vendiendo o no están teniendo la misma clientela que antes. Creo que estos tiempos, hermanos, por eso quería aprovechar este mensaje, estos tiempos son para que oremos con mucho, pero con mucho fervor, en la intimidad de nuestro hogar. Ve las necesidades que hay a tu alrededor,
Ve las necesidades que hay en tu casa y empieza a clamar ante Dios como nunca antes habías clamado, porque la situación es apremiante. Y quiero decirte que tus oraciones Dios las va a honrar. Cada oración que tú levantes al cielo, Dios las va a honrar, Dios las va a contestar. Si tú lees lo que sigue en el capítulo número 12 en adelante, dice la palabra que Pedro es libre milagrosamente por un ángel. Un ángel va y lo auxilia, abre las puertas de la cárcel con esos 16 soldados que estaban resguardando el lugar. Un acto milagroso. Pedro estaba como en shock. Cuando Pedro entra ya en la realidad, Pedro dice: verdaderamente creo que fue un ángel, porque estuvo como en shock. Fue un milagro que ocurrió. Las oraciones que tú levantes con ese fervor, con esa pasión, créeme que Dios las va a contestar. Es el momento en el cual la iglesia tiene que empezar a orar con fe, porque oramos diciéndole a Dios: Dios, si tú quieres. ¿Sabes qué es eso? Es incredulidad. Es fe disfrazada de incredulidad. Padre, estamos viviendo tiempos difíciles. Padre, mucha gente está muriendo. Padre, mucha gente está en una situación incierta. Padre, mucha gente no sabe qué hacer. Padre, mucha gente está sin esperanza. Padre, mucha gente está inquieta. Padre, mucha gente desesperada. Yo te pido, por amor de tu nombre, por amor a la gente que tú les tienes, Señor, que tú les ayudes, que tu Hijo precioso se aparezca a sus vidas y que ellos puedan ser salvos. Pero con fervor, con fe. Es el momento. Por eso quiero aprovechar este tiempo para hablarles acerca de eso. Y por último, traerá una nueva espiritualidad. ¿Cuántos están cansados de vivir? ¿Alguna vez no te has dicho a ti mismo: estoy aburrido de esto? ¿Nunca te has dicho eso? Estoy aburrido de caer en lo mismo una y otra vez. ¿No se han dicho eso? Estoy aburrido de caer en el mismo atajo. Siempre caigo en el mismo atajo. Estoy aburrido de pensar de la misma manera. Estoy aburrido de mi espiritualidad. ¿No te lo has dicho alguna vez? De creer o de pensar que Dios va a actuar así, y de que cuando las cosas no son como yo quiero que sean, me vuelvo desmoronado. Estoy aburrido de muchas veces caer en lo mismo, en la misma situación, lo mismo que siempre me ha dado problemas, que tiene que ver con la espiritualidad. Estoy aburrido de siempre, que no voy a tener cosas más allá de lo que debo lograr. O esos hábitos. Muchas veces los hábitos y los dogmas humanos son lo único que nos sostiene. Y llegamos a decir: estoy aburrido de esto, de esa espiritualidad. ¿Sí me voy a entender o no? Quiero frescura, quiero la frescura del Espíritu Santo. Quiero esa frescura, quiero esa novedad, esa brisa agradable que el Espíritu Santo puede traer a mi vida, esos cambios. O sea, ya no quiero este conformismo de que, bueno, pues ¿por qué hago esto? Yo ya me veo como cristiano. No, de verme tal y como soy, como un hijo de Dios, pero también de ver lo que siempre me ha estorbado para poder dar un paso de fe y ir más allá de mis límites. Porque cuando algo sale mal, nos empezamos a desmoronar. ¿Sí o no es cierto? O cuando alguien nos dice algo, nos empezamos a caer. O en no cambiar los viejos hábitos. El estar tal vez siempre yendo al altar de la gracia a pedirle perdón a Dios por las mismas cosas. Una y otra vez. De esa espiritualidad. Está el altar. Pues vamos al altar, está en tu casa, a lo mejor el lugar donde tú vas y le pides perdón a Dios y le pedimos perdón a Dios por todos nuestros pecados, pero parece que el pecado es el mismo pecado, el pecado recurrente.
O esa espiritualidad donde a lo mejor no sientes la presencia de Dios, o a lo mejor no viene esa frescura matutina o de madrugada, o en donde las situaciones son adversas o más calientes que nunca, y necesitas esa brisa agradable del Espíritu Santo en tu corazón, de esa frescura, de esa amplitud, de esa lucha día tras día, esa lucha día tras día. Estamos luchando con sentimientos, luchando con situaciones del corazón que no se han logrado vencer, y estamos luchando con esas mismas cosas. O sea, está atravesado mi corazón, y son como pincitas que con cualquier situación, con cualquier palabra, con cualquier gesto, empiezan a explotar, esa situación empieza a resurgir, o empieza la mente a trabajar acerca de algo, de algún evento del pasado que no se ha logrado vencer. Estos hombres tuvieron una nueva espiritualidad. Cuando hablo de nueva espiritualidad, estoy hablando de esa frescura del Espíritu Santo, de esos cambios. Es fácil pedir perdón, ¿sí o no es cierto? Pero muy difícil otorgarlo verdaderamente. ¿Sí saben de lo que hablo? Es fácil estar pidiendo una y otra vez perdón, pero es muy difícil verdaderamente otorgarlo, tal y como lo otorgó Dios. Esa nueva espiritualidad de la cual te hablo es ese compromiso espiritual, esa responsabilidad espiritual, que sé que yo me voy a echar sobre los hombros. Responsabilidad sobre las situaciones de mi casa, de mi iglesia, de mi comunidad, y por qué no, del mundo. Es lo que necesitamos. Este tiempo es un tiempo magnífico en el cual Dios está haciendo cosas bien interesantes, en las cuales estamos dependiendo de Dios, y ya no estamos de que alguien esté detrás de nosotros. ¿Te has dado cuenta de eso? Como que moviéndonos, ya no, fue un tiempo en el cual Dios estaba dirigiendo nuestras vidas. Dios estaba hablando a nuestros corazones. Muchos tuvieron el oído agudo y empezaron a notar lo que Dios les estaba hablando en estos tiempos. A muchos no pasó eso, pero a algunos Dios les empezó a hablar, y empezaron a hablar y empezaron a notar esas cosas que Dios estaba hablando al corazón. Pero necesitamos una nueva espiritualidad. No estoy hablando de una nueva era, estoy hablando de un tiempo fresco donde el Espíritu Santo va a traer consuelo, refrigerio, y donde va a traer ánimo, y donde nos va a llevar a cosas mucho más grandes de las cuales nosotros estamos acostumbrados. ¿Lo crees o no? ¿Lo creen o no? ¿Sí lo creen o no? Dios te va a llevar a eso. Pero tenemos que estar en el canal de Dios. Estos hombres fueron sacados de Jerusalén, llevados lejos de Jerusalén. Para terminar, quiero leerte Hechos capítulo 1, versículo número 8. Desde el 6 dice: así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. ¿Te das cuenta de esto? ¿Fue necesaria la persecución? ¿Fue necesaria la persecución? Sí, porque Jesús les dijo, no nada más aquí, sino también en Judea y en Samaria y en toda la tierra. ¿Será necesario esto que estamos viviendo para poder ir más allá de a donde estábamos acostumbrados a ir? ¿A tener una fe más allá de la que acostumbrábamos a practicar? ¿A vivir una nueva espiritualidad más allá de lo que estamos viviendo?
¿Estamos preparados para eso? Esto nos sirve para eso. Dios nos va a llevar a eso. El propósito se cumple. Cuando Dios tiene un propósito, a Dios nunca le podemos decir que no. ¿Lo creen? Esto de empezar a trabajar en las redes y ese tipo de cosas, de empezar a hacer cambios y movernos en cambios y todo ese tipo de cosas, durante mucho tiempo Dios me lo empezó en el corazón. Y yo hablaba con los hermanos, con algunas hermanas, y empezaba a decirles el proyecto, oye, fíjese acá y allá, y empezamos algunas veces, y sí, como que no, y muchas veces como que sí, como que no. Pero ¿sabes qué? Me di cuenta que cuando Dios tiene el dedo en la llaga, cuando Dios tiene su dedo así para una dirección, de una o de otra forma tienes que seguir la dirección de Dios. Fue todo así rápido. Fue rápido. Y estamos entrando en ese cambio. ¿Pero por qué? Porque Dios ya había dicho, tienen que empezar a moverse así. Oye, pero ¿cómo crees? Fíjate que es bien difícil. Oye, pero ¿cómo? No tenemos cómo hacerlo. Dios te va a dar un empujón. Y cuando Dios te da un empujón, es porque ya estás en el agua. Y tienes que empezar a nadar. Y tienes que llegar al lugar. Se tiene que cumplir el propósito. Amén. Quiero decirte, hermano, que tú tienes un propósito en esta tierra. Tú tienes un propósito que se va a cumplir tarde que temprano y que Dios va a utilizar todos los recursos que Él tenga al alcance de su mano para que ese propósito se cumpla, porque se va a cumplir. Cuando Jesús les dijo, ustedes serán mis testigos en toda Jerusalén, en Judea y Samaria, ellos ni se imaginaron que iba a haber persecución. ¿Qué pasa? Viene la persecución y ellos empiezan a predicar el Evangelio en Judea, en Samaria. Y de ahí en adelante viene el apóstol Pablo y empieza a predicar en toda Europa. Y los apóstoles se fueron a alguna parte de África y a algunas partes de Asia a llevar el mensaje de salvación. Y el mensaje de salvación llegó a gran parte del mundo en aquella época. Porque Dios va a cumplir sus propósitos. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar para que Dios tome el control en estos tiempos. Pero también vamos a orar para que Dios nos haga entendido de los tiempos. Hace muchos meses hablaba de que había en Israel hombres entendidos en los tiempos. ¿Sí se acuerdan de ese mensaje? Dios levantó un grupo de hombres que eran entendidos de los tiempos. Y quiero decirte que estos tiempos son tiempos de Dios. No son tiempos de pandemia. Son tiempos de Dios en los cuales Dios va a lograr que su objetivo llegue a las personas o a la vida de la gente. El objetivo es que la salvación llegue a las personas. Amén. Ustedes son ese vehículo, ese canal de bendición que Dios está utilizando, que Dios va a utilizar para que el mensaje llegue a gran parte del mundo. Amén.